Bienvenidos, buenos días. Qué bueno que están hoy acá. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, terminamos nuestra serie de la ley y la gracia. Para los que toman notas, el título del tema el día de hoy es Jesús y la Pascua. Vamos a estar hablando acerca de este tema el día de hoy. Y vamos a aprender mucho, amén, acerca de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Bueno, en primer lugar, hermano, no sé si sepan que el día de hoy, en lo que es la religión tradicional, comienza lo que es la Semana Santa. Semana Santa, entre comillas. Amén. Porque esta fiesta, sabemos que aunque tiene algunos tintes cristianos, sin embargo, cuando uno se mete a profundidad, se da uno cuenta de que hay cosas que verdaderamente pues eran sombras, y ya no tenemos que vivir por ellas, ¿no? Muchos conocen el domingo del día de hoy como lo que es el domingo de Ramos, o sea, el domingo que Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal, está en la Biblia, y ya de allí toda la semana le llaman Semana Santa, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, y el sábado, sábado de gloria, y el domingo que viene se le conoce como el domingo ¿de qué? De resurrección. Es un día muy aclamado por la religión, y es un día que muchas, de hecho hasta muchas iglesias cristianas dan un servicio especial, un tema especial. Otros celebran Santa Cena. Nosotros vamos a celebrar Santa Cena, pero le quiero aclarar algo. Es por una cuestión de coincidencia. Nosotros siempre celebramos Santa Cena el primer domingo de abril, siempre, todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, el domingo de resurrección no cae siempre todos los primeros domingos de abril. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la Semana Santa varía cada año. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué la Semana Santa no es siempre, por ejemplo, digamos, este año va a ser el 5 de abril, domingo de resurrección? ¿Por qué no es el domingo de resurrección siempre el 5 de abril? Pues para empezar, porque no cae siempre el domingo. Va variando según el calendario. En segundo lugar, porque la Pascua se determina, o la Semana Santa se determina según las fases de la luna y un equinoccio de otoño. O sea, no tiene tanto que ver con la fecha del calendario, sino con el comportamiento de los astros. Y en base al comportamiento de estos astros, se hace un estudio adelantado. Para eso existe la astronomía. La astronomía hace este tipo de estudios. ¿Qué día van a ser esas fases de la luna el año que viene? Y ese equinoccio el año que viene, y entonces ya, desde ahorita ya se sabe cuándo va a ser Semana Santa el otro año, pero no es siempre el mismo día, siempre varían las fechas. Amén. Entonces, el día de hoy este mes que nosotros estamos hablando de la gracia y de la ley, coincidimos con este tema sin querer queriendo, y como estamos hablando de muchas cosas o sombras de la ley, yo decidí hablar por último tema acerca de Jesús y la Pascua. ¿Debemos los cristianos seguir celebrando la Pascua, o lo que en inglés se le conoce como Easter? ¿Y qué tiene de malo? Pero en realidad no me quiero meter a decir qué tiene de malo, sino lo que quiero hablar el día de hoy, hermano, es más que nada cómo esta fiesta, qué significaba, qué significa en los tiempos del día de hoy, y cómo los cristianos hemos sido llamados a comportarnos o a vivir en estos días. Ahora, no se supone que una semana únicamente sea santa, ¿verdad, hermanos? Que eso, lógicamente, si tenemos un poco de entendimiento, los cristianos hemos sido llamados a vivir una vida en santificación todos los días, ¿sí o no? Todos los días, no nada más una semana del año, pero así se le conoce tradicionalmente. ¿Por qué? El día de hoy vamos a ver eso, amén. Abra su Biblia por favor conmigo en Éxodo capítulo 12, versículo 1, y me regala 1 minuto, 2 minutos puestos en pie, amén. Éxodo capítulo 12, verso 1. Vamos a leer hasta el 12. ¿Lo tiene? Amén. Honramos esta palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros.
Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Hagamos oración. Padre, gracias, Padre Santo. Te honramos en este lugar, exaltamos tu nombre, Señor, y bendecimos el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, y se entregó por nosotros voluntariamente, Señor, en ese madero, para redimirnos de las consecuencias del pecado. Señor, ayúdanos, Padre. Queremos amarte más, queremos vivir una vida que te agrade, una vida en santificación. Queremos entender tu palabra, queremos vivir la Escritura, no solo conocerla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos sentarnos. No sé si me regalan un poquito de monitor, hermanos, un poquito de volumen en los monitores, para que me escuche yo un poco y no me vaya. No estoy seguro si me oyen, amén. Ok. Ya hemos visto varias cosas sobre la ley, ¿verdad? Varias sombras. Y el día de hoy vamos a ver esta sombra, que es la Pascua. Y algunos dirán, pero pastor, ¿cómo está eso que es una sombra si todavía se celebra? Entonces vamos a ver este tema el día de hoy, amén. En primer lugar, voy a empezar por explicarle qué era la Pascua o por qué se instituyó la Pascua. Estamos hablando hace aproximadamente 3,500 años que esta fiesta se instituyó. Fue 1,500 años antes de que Jesús viniera, justo cuando el pueblo de Israel estaban esclavos en Egipto. Usted se sabe la historia, hasta los niños han visto esas películas. El Príncipe de Egipto, por ejemplo. Está el pueblo de Israel, 430 años esclavos. Estuvieron 430 años, 400 años fueron esclavos y los otros 30 años estuvieron gozando de privilegios. Amén. Y entonces, hermano, ellos comenzaron a clamar a Dios porque estaban oprimidos por sus enemigos. Los egipcios los tomaron como los esclavos para que les construyeran todas sus ciudades y todos sus palacios. Amén. El Señor llamó a Moisés y le dijo, he oído el clamor de mi pueblo, ve a Egipto y libera a mi pueblo. Moisés tenía miedo de ir porque usted sabe, él era un pastor, había salido de allá, había asesinado a un egipcio, tenía miedo de regresar, pero el Señor le dice, tranquilo, no te preocupes, ya no procuran más tu vida por el hombre que tú mataste, tú vuelve. Y el Señor le da instrucciones, el Señor le da poder, le da autoridad, y Moisés vuelve y comienza a ejecutar las plagas delante del faraón. El faraón veía una plaga y se achicopalaba, como decimos, y decía, los dejo ir. Al ratito se le pasaba el miedo y decía, no los dejo ir. Y otra plaga, hasta que por fin Moisés se presenta delante de faraón y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí, viene una plaga definitiva en la cual vas a dejar ir al pueblo de Dios. Y esa fue la 10ª plaga y se le conoce como la plaga de los primogénitos.
El Señor le dice a Moisés, voy a matar a todos los primogénitos de Egipto, al primer niño, al primer varón, al que haya abierto matriz. Dice, yo lo voy a matar tanto de hombre como de bestia. Y los voy a matar. Así que le manda la Pascua. Pascua es una palabra en hebreo, Pesaj, que significa pasar por alto. Eso significa Pesaj, pasar por alto. Fíjese bien. Y esto se refiere a que todos los israelitas que cumplieran con el ritual de la Pascua, cuando el heridor de la muerte mandado por Dios fuera pasando de casa en casa, ese heridor iba a pasar por alto esa casa. Se la iba a saltar. Iba a ir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, buscando ¿qué cosa? Leímos ahí, dice que el Señor le manda las instrucciones al pueblo. Tienen que matar un cordero macho de 1 año sin defecto, y con su sangre tienen que marcar los postes de las puertas y el dintel de la puerta, que es el travesaño que está arriba de los postes. Tienen que marcarlo con la sangre, y cuando el heridor esté pasando por allí y yo vea la sangre, decía el Señor, yo no lo dejaré entrar. Entonces eso significa Pesaj o Pascua, pasar por alto. ¿Pasar por alto qué cosa? En el caso de nosotros, nuestra Pascua, ¿quién es? Es Jesús. Y cada vez que el Padre nos mira, o cuando nosotros muramos, el Padre nos va a ver teñidos, manchados con la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a pasar por alto nuestros pecados. Nos los va a pasar por alto, va a decir, ok, sí es cierto, eres pecador, como todos los demás de la tierra, pero tú tienes la sangre de mi Hijo, fuiste lavado y redimido con ella, confesaste tus pecados, te apartaste y trataste de vivir una vida justa y santa para mí. Yo sé que no fuiste perfecto, yo sé que tenías todavía pasiones y situaciones en tu carne, pero te esforzaste. Bienvenido al gozo de tu Señor, pasa, buen siervo y fiel, al descanso eterno que Él tiene preparado para nuestras almas. Entonces, básicamente eso significa Pascua, Pesaj, pasar por alto. La Pascua, como podemos ver aquí, consistía entonces en lo siguiente: los israelitas eran redimidos por la sangre del cordero que ellos asesinaban. O sea, ellos asesinaban al cordero. Con la sangre del cordero marcaban su familia, marcaban su casa, y esa sangre los redimía y hacía que ellos de alguna forma se pagara el precio. Esa sangre pagaba el precio para que el heridor pasara por alto. ¿Ok? La Pascua, hermano, tiene varias características y yo quiero que veamos algunas de ellas el día de hoy. Es un ritual lleno de símbolos y lleno de sombras de lo que era la verdadera Pascua. La Pascua en la cual todos los cristianos el día de hoy vivimos, y esa Pascua se llama Jesús. Acompáñeme por favor a Éxodo 12, verso 5. Vamos a ver algunos detalles de la Pascua, algunas características, para que se dé usted más cuenta en sí de todas estas sombras. Éxodo 12:5. El animal, dice, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Característica número 1. El cordero que se tenía que sacrificar tenía que ser un cordero sin defecto. O sea, tenía que ser a la vista. La persona que iba al corral tenía que escogerlo, y tenía que escoger un cordero que tenía 1 año. Una vez que reunía esa característica de que tenía 1 año, tenía que comenzarlo a observar. Lo ponía de frente, se paraba frente a él, le miraba las orejas, le miraba la cabeza, para ver si era simétrico, que las orejas estuvieran perfectamente simétricas, que el hocico estuviera perfectamente simétrico. Lo ponía de perfil, lo miraba, que estuviera a la vista. Tenía que ser hermoso el cordero, tenía que ser uno de los más hermosos de todos esos corderos antes de escogerlo. Y esto habla de cómo en el Salmo 45 dice que sobre el Hijo de los hombres, que es Jesucristo, que era el más hermoso, el más precioso de todos los hijos de los hombres, se derramó la gracia de Dios.
Qué hermoso, qué tremendo. ¿Ok? Ahora, este cordero hermoso iba a ser inmolado. Y aquí me llamó la atención algo que esta palabra inmolar es la misma palabra para heridor. El heridor se dice shachat, así, shachat en hebreo. Y inmolar también se dice shachat. O sea, que Israel, para que ellos no fueran destruidos por el heridor, que es shachat, ellos tenían que destruir al cordero. Ellos tenían que matar al cordero. O sea, lo mismo que el heridor le iba a hacer a los primogénitos de Egipto, ellos se lo tenían que hacer al cordero. Y eso habla del sacrificio que reemplaza. Como el sacrificio del cordero reemplaza la pena que ellos merecían por ser pecadores. ¿Ok? ¿Y qué hicieron los israelitas, hermano? Entregaron a Jesús a muerte. Eso hablaba de cómo ellos mismos lo iban a entregar a muerte. Lo despreciaron, lo aborrecieron, lo odiaron, lo querían matar, le tenían envidia, su corazón se llenaba de ira, dice que crujían sus dientes al verlo, lo detestaban. O sea, esa palabra inmolar significa degollar, significa odiar, matar con saña, ¿me entiende? Con bastante odio. Y eso fue lo mismo que los judíos hicieron, entregar a Jesús a muerte. Entonces podemos ver cómo 1500 años antes de que Jesús viniera, ya el Señor les había dicho, agarren un cordero y por muy bonito que esté, por muy hermoso que esté, destrúyanlo. Quítenle la cabeza, dególlenlo, rocíen su sangre, quémenlo. A la mañana siguiente, si algo le sobró, lo queman, lo destruyen por completo. Y así fue como Jesús fue puesto en la cruz. Ninguna película se ha llegado realmente, hermano, a cómo fue el sacrificio en la cruz. Ni siquiera la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es muy sangrienta, pero hay detalles, hermano, que omiten, porque es demasiado. La cruz era un nivel de vergüenza y de ignominia tremendo. Jesús no murió con un pañito como lo pintan los pintores. Jesús murió completamente desnudo. Ahora usted me va a decir, pastor, pero eso qué vergonzoso es. Claro, la cruz era la muerte más vergonzosa en los tiempos de Jesús. Por eso esa muerte fue la que Dios le dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos avergonzados. El día que nos presentáramos delante del trono, Él tuvo que ser avergonzado hasta lo sumo, para que esa vergüenza ya no la llevaras tú, sino que Él la llevó por ti. Lo pintan ahí con su telita y todo. Ahora usted me dirá, pastor, pero eso es una escena pornográfica casi. No, ¿por qué? Porque nosotros no vemos a Jesús ¿cómo le quiero decir? Nosotros vemos a Jesús. ¿Cómo vería usted a su hijo? Si su hijo hubiera sido crucificado desnudo, ¿lo vería con morbo? No, usted se retorcería del dolor. ¿Se acuerda la escena donde están crucificando a Jesús y María Magdalena agarra piedras en la pasión de Cristo y les agarra así, con un dolor insoportable? Si usted viera a su hijo o a su hija en una cruz crucificada desnudos, en ningún momento se le pasaría por su cabeza a usted un pensamiento malicioso. ¿Por qué? Porque usted ve su cuerpo destruido, completamente desnudo. Y así fue como el Padre permitió que el Hijo fuera destruido en la cruz, desnudo. ¿Ok? Vamos a Isaías 53, 9, 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Por eso el cordero tenía que ser perfecto, sin defecto. Dice, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, escuche, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús, el mismo Padre, tomó su cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, y lo entregó en la cruz para que Él muriera por todos nosotros. Dice ahí que Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué significa eso? Pareciera como que Dios es malo, como que el Padre es malo. Pero era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Ahora le voy a aclarar algo. A Jesús nadie lo mató.
A Jesús no lo mató Judas, no lo mató Anás, no lo mató Caifás, que eran los sumos sacerdotes de la época, no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. Jesús puso su vida voluntariamente. Él dijo, yo pongo mi vida, yo tengo poder para volverla a tomar. Por eso Él se levantó a los 3 días de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más? Encontramos otro símbolo aquí, los panes sin levadura, en la parte final de los versos que leímos. ¿Sí? Tenían que comer pan sin levadura. Todos durante estos tiempos de la Pascua, los que estaban celebrando la Pascua, estaban celebrando por adelantado la salida de Egipto. Y estos panes en el tiempo de Jesús representa cómo la cruz de Jesús tiene poder para salvarnos y también para santificarnos. Porque eso es lo que representa la levadura en los tiempos de la gracia, representa hipocresía. La levadura representa, hermano, el ser un falso cristiano. El tú decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero vivir una vida que no agrada a Dios. Maldecir, ser un maldiciente, ser una persona que vive en desorden en su familia, un mal padre, una mala madre que no educa bien a sus hijos. Todo eso tiene que ver con la levadura. Acompáñame a Mateo 16:6. Dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Representa hipocresía. Los religiosos de la época de Jesús eran muy hipócritas. Ellos amaban el parecer muy religiosos, tal y como en estos días. Mucha gente en estos días festivos se les sale lo religioso. Y andan ahí, mire, bien religiosos en estos días. No, esta semana voy a ir todos los días a la iglesia, dice la gente. ¿Por qué? Porque quizás vieron una película en Telemundo de la Pasión de Cristo. Y no, es que este día no voy a comer nada, no puedo comer, solo pescado puedo comer, dice la gente. Y no puedo hacer esto, y no me puedo ni bañar. Creo que hay un día que la gente no se puede ni bañar, hermano. Entonces, vea, los fariseos estaban llenos de levadura porque estaban llenos de rituales. Dice que amaban los rituales de purificación. Los judíos decían, lavémonos bien las manos, porque habían llegado a creer que lavarse las manos les lavaba el corazón. Y se guardaban de todas las cosas y se vestían bien religiosos con sus grandes, vestimentas, hasta exóticas, así bien llamativas, y se paraban en las esquinas y hacían largas oraciones. Y todo el mundo que los veía podía decir, ¡wow! ¡Qué grandes cristianos! Como mucha gente en estos días. Van camino a ponerse la cruz de ceniza y luego se salen y se van a la cantina. O sea, es triste, pero es una realidad. Si no se nace de nuevo por medio del sacrificio de la cruz, ningún ritual puede salvar a las personas. Porque los rituales eran solo sombras del que había de venir y la sustancia ya vino. Los fariseos, hermano, se creían muy espirituales, pero dice que oprimían a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros los llamaban perros y se creían, hermano, la élite de la religión. Su corazón estaba negro y sucio, aunque eran muy estrictos para observar sus rituales. Así que tenga cuidado. No sea que tú observes todos los domingos el ritual cristiano de congregarte. Todos los domingos observo el ritual cristiano de congregarme. ¿En qué consiste? Consiste en levantarme temprano, ponerme ropa cristiana y levantarme, irme a la iglesia y cantar con los hermanos y oír la prédica. Pero el lunes me voy a mi trabajo y hago lo que se me pegue la gana. Eso es lo triste. Los cristianos también muchas veces viven todavía de rituales, cuando ya tenemos que estar directamente conectados con Jesús. Así que esfuércese, hermano. No podemos nosotros los cristianos vivir practicando el pecado. Leí esto y me pareció interesante, se lo comparto. Dice, no te preocupes por las partes de la Biblia que no entiendes, sino por las que sí entiendes pero no vives. Ahí está el detalle. Mucha gente se quiere hacer teólogo, pero no tiene amor, no está viviendo una vida en santificación en la palabra de Dios. Es que yo quiero conocer toda la Biblia. Tranquilo, vive lo que conoces. Sé más humilde, sé más sencillo, pórtate mejor con las demás personas, ten más amor, ayuda al necesitado. La hipocresía es usar máscaras dentro de la iglesia y aparentar lo que uno no es. ¿Ok?
¿Qué más? Inciso C. Las hierbas amargas. Ese es otro símbolo que está hablando de cómo Jesús padecería una muerte tan cruel, una muerte tan vergonzosa y una muerte que llevaría a un sufrimiento extremo su alma. Por eso Él, cuando ora antes de ir a la cruz, en su humanidad dice: Señor, si es tu voluntad, que pase esta copa de mí, pero no se haga como yo digo, sino se haga tu voluntad. Eso representan esas hierbas amargas. ¿Alguno de ustedes ha comido hierbas amargas alguna vez? Mi esposa me hace una cosa que se llama pacaya o algo así. ¿Sí, amor? ¿Así se llama? Pacaya. Con huevo. Y hermanos, la primera vez que lo comí, le dije: no, hombre, mejor me voy a comer las llantas del carro. Esto está súper amargo. Dice: es por tu bien, me decía. Digo: ¿y para qué sirve esto? Que el estómago te quita el dolor. Y, no, hombre, yo estaba haciendo unas caras ahí, hermano, con esas hierbas amargas. O sea, es desagradable al gusto. Así que cuando los israelitas, el Señor les dice: coman hierbas amargas, ¿y esto para qué? Bueno, ya que ahí haciendo caras se las tuvieron que comer. Pero estaba hablando del sacrificio que Jesús iba a llevar y cómo iba a ser una muerte al extremo. O sea, no es cualquier muerte. Vamos a verlo en Isaías 53:3. Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue desfigurado en la cruz. Después de ser el más hermoso de los hijos de los hombres, sobre el cual la gracia se había derramado, pasó a ser una persona que dice como que escondían el rostro de él. O sea, la gente decía: está tan desfigurado y tan destruido que me da vergüenza ajena mirarlo a los ojos y sentir que él sienta que yo lo estoy contemplando. Mejor voy a pretender que no lo estoy viendo. Tremendo. Verso el 7, sí, Isaías 53:7, ahí mismo. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Cordero de Dios fue afligido por nosotros. La amargura de esas hierbas que los israelitas estaban comiendo estaba hablando y representando la amargura en su ser más profundo de nuestro Señor Jesucristo, que él iba a padecer al estar colgando en esa cruz, completamente desnudo, traspasado por clavos en sus manos, clavos en sus pies, espinas en su cabeza, una lanza en su costado, su espalda lacerada con garfios, hermano. Tenía que ser desgarrado su cuerpo, porque ese cuerpo representaba el velo que iba a ser abierto para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. ¿Qué más? Se tenían que comer la Pascua ceñidos los lomos y listos para partir. Verso Éxodo 12:11. Éxodo 12:11. Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es decir, los israelitas, cuando estaban celebrando la Pascua, estaban listos para partir, porque esa muerte de todos los primogénitos iba a provocar que el faraón los corriera prácticamente de Egipto. Váyanse de aquí, no los queremos más. Dice que hasta los egipcios les dieron oro a los israelitas, les dieron oro, les dieron alhajas y les dijeron: váyanse. Sabemos que al rato el faraón se endurece y los persigue, pero Jehová estaba protegiendo al pueblo. Y esto habla de cómo el cristiano en esta tierra, mientras estamos con nuestra Pascua, que es Jesucristo, estamos todo el tiempo, ¿qué? Listos para partir con Él. Ahorita suena la trompeta y nos vamos con Él. El pueblo de Israel estaba listo para ser redimido de la esclavitud, que representa el pecado, de Egipto, que representa al mundo, del faraón, que representa al diablo, y estaban con su ropa preparados, hasta sus pies tenían calzados, porque al celebrar la Pascua se iban con el Señor. Nosotros como cristianos tenemos que estar bien apercibidos, sabiendo que en cualquier momento nos vamos. Yo no sé usted, pero yo todavía creo en el rapto. Y la trompeta suena y nos vamos. ¿Te vas? No me contestes. 5. El cordero tenía que ser destruido, pero sus huesos preservados intactos.
Dice el 46, Éxodo 12, 46, hermanos. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. ¿Usted se acuerda que cuando a Jesús vienen a quebrarle las piernas, ya está muerto? ¿Sí? No se le tenían que quebrar los huesos a este cordero porque estaba hablando de cómo Jesucristo iba a morir antes de que le quebraran los huesos. ¿Ok? Entonces aquí en esta parte, en conclusión, hermano, para concluir lo que es esta sombra de la Pascua, fue instituida 1500 años antes que viniera Jesús. Durante esos 1500 años, escuche, ríos de sangre fluían por Israel cada 14 de Nisán a las 3 de la tarde. Ríos de sangre, millones de corderos fueron degollados por 1500 años. Pero esos corderos solamente eran símbolo del verdadero cordero. ¿Por qué? Porque dicen Hebreos que ese sacrificio se tenía que volver a hacer el año que viene. Y se tenía que volver a hacer el año que viene, por 1500 años. ¿Por qué? Porque ninguno de esos corderos satisfacía el corazón del Padre. Porque el Padre estaba esperando un cordero superior a todos esos corderos, que eran solamente sombra del que había de venir. Ríos de sangre, millones de corderos fueron degollados, hermano, en Egipto, pero ninguno satisfacía al Padre. Eran corderos temporales que por siglos se repetían cíclicamente, una vez más, una vez más, una vez más, esperando al que había de venir. Y el que había de venir ya vino hace 2000 años y viene pronto. Este sacrificio tendría la capacidad de que el Padre dijera: este es mi Hijo amado en el cual se complace mi alma. Estoy muy complacido en él. Hebreos 9, 23, 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjese que aquí Pablo, el escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, dice cómo entra. Sé que cuando se escribió esta parte de Hebreos todavía el templo no era destruido. Esta parte de Hebreos se escribió en ese periodo de 70 años. Acuérdese que en el año 70, Jesús muere en el año 33, del año 33 al año 70, ¿cuántos años pasan? 37. ¿Y qué pasa? En esos 37 años se cree que se escribió esta porción y el templo todavía estaba en pie, todavía no lo habían destruido los romanos. Por eso Pablo le está hablando a los hebreos, aquí el escritor de Hebreos le está hablando a los hebreos, de que como todavía el sacerdote en los tiempos en que él escribe esto todavía entraba a hacer sacrificio. ¿Cuándo qué? Unos años antes ya el verdadero cordero había sido crucificado. Tremendo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, escuche, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si la sangre de Cristo no hubiera sido suficiente, entonces la crucifixión de Cristo se tendría que hacer todos los días desde que el mundo fue fundado, según los israelíes, hace 5575 años. Pero como su sangre era suficiente, un sacrificio una vez, una sola vez y para siempre era suficiente para el pecado de todos. Para quitar, dice, para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Oyeron los que creen en la reencarnación? Una sola vez van a morir. Esto es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Pascua fue una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Los judíos actualmente no tienen templo, no tienen dónde hacer sacrificios. Dicen por ahí algunos que hay judíos, gentiles convertidos al judaísmo en algunos otros países que celebran la Pascua, que matan corderos todavía,
pero no es válido porque no hay templo, no hay sacerdocio levítico. ¿Ok? ¿Qué celebramos entonces los cristianos? ¿Qué hacemos nosotros con la Pascua? Voy a entrar a mi punto número 2. Lo titulé La Cena del Señor, la Nueva Pascua. Lucas 22, 14 al 18. Lucas 22, 14 al 18. ¿Lo tiene? Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fíjese lo que hizo Jesús con la Pascua antes de irse, porque Jesús celebra, hermano, la Pascua una noche antes de ser él apresado. Un día antes de ser crucificado, porque acuérdese que a Jesús lo crucificaron así. Lo apresaron una noche y 10 horas después lo estaban colgando en la cruz. Fue rápido. Lo que hizo Jesús antes de irse fue, escuche este detalle, que cambió la Pascua por la Cena del Señor. Jesús la cambió. Él hizo él llegó y él dijo, ok, ya vine, yo soy el Cordero de la Pascua, el verdadero, el que sí va a complacer a Dios, el que la sangre tiene el poder suficiente para limpiar los pecados de todo el mundo. Me voy, pero antes de irme, ¿saben qué? Ahora van a celebrar la Cena del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. Tipológicamente, cuando Jesús se sienta con sus discípulos, ¿se acuerda que Él los manda a preparar la Pascua? Y se vayan a preparar la Pascua. ¿Eso qué significa? Que los discípulos, hermano, consiguieron un cordero, fueron al templo a que lo sacrificara el sacerdote se quedó ciertas partes de carne que la ley mandaba, ellos trajeron otras partes de carne, se reunieron en el aposento alto donde Jesús les dijo, hay alguien que tiene un aposento alto, vayan y díganle, el maestro quiere un lugar donde celebrar la Pascua y Él les señalará el lugar. Los discípulos se reunieron ahí con Jesús, comieron el cordero, comieron los panes sin levadura, las hierbas amargas, cantaron del Salmo 113 al Salmo 117, hicieron todo el ritual de la Pascua y Jesús abolió la Pascua un día antes de morir. Ahora aquí le voy a dar un dato interesante. ¿Cómo es eso que Jesús celebra la Pascua un día y luego es crucificado al otro día, justo a la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual? ¿Por qué? Jesús celebra la Pascua un día antes y luego es colgado en la cruz justo a la hora en que todo mundo está degollando el Cordero, 14 de Nisan, viernes 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Hay un detalle bien importante, lo vimos ahí en Éxodo, dice que la Pascua se celebraba entre las 2 tardes. Y en Israel tenían la costumbre de que los galileos la celebraban un día antes que los que estaban en Judea. Entonces, ¿qué pasó? Jesús era galileo. Y Jesús celebra la Pascua un día antes, una tarde antes, con sus discípulos, que la mayoría de sus discípulos eran galileos. Y Galileo en aquel entonces significaba pueblerino. Un galileo era como decir algo así como alguien de un pueblo por ahí de un rancho y aparte los capitalinos. Entonces en mero Judea se celebraba al otro día, una tarde después. Leí en Éxodo donde leímos de 12 del 1 al 3, dice, celebraban la Pascua entre las 2 tardes. Le aclaro ese detalle porque alguien se puede confundir. Pastor, ¿por qué Jesús celebra la Pascua un día antes si Él muere a la hora en que los corderos pascuales están siendo crucificados? Por eso, porque Él fue hasta Jerusalén, a Judea, ¿para qué? Para morir como cordero justo a la hora en que ellos lo crucificaban. Pero Él como Galileo lo había celebrado un día antes. ¿Le quedó claro ese detalle? Okay. Entremos entonces a ver unos detalles de por qué la Cena del Señor viene a sustituir la Pascua. En primer lugar, porque el Cordero de la Pascua tenía que ser sin defecto y Jesús era perfecto en todos los sentidos. Por eso la Cena del Señor viene a sustituir la Pascua. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, o sea, apartado del pecado, inocente, o sea, no cometió ningún pecado, no era reo ni culpable de ninguna transgresión, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos alguna vez han visto un cielo así bonito? Yo a veces he visto algunos cielos que uno dice, wow, qué cielo, una lunota y estrellado así, todo azulado, qué bonito. Dice que Jesús es más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, por eso Jesús tenía autoridad. Jesús tenía autoridad de venir y decir, se acabó la Pascua. Se acabó la Pascua, no más corderos. Cuando las personas sacrifican un cordero actualmente, naciones que todavía sacrifican un cordero, eso es abominación delante de Dios. Porque Él ya dio a su cordero. ¿Qué más? El cordero era degollado un viernes 14 de Nisán para los judíos a las 3 de la tarde. Justo el día y la hora en que murió Jesús. Justo el día y la hora en que murió Jesús. Por eso lo matan los romanos, no los judíos, porque los judíos estaban ocupados. Tenían una ceremonia muy grande que celebrar. Mateo 27, 50 al 51. Mateo 27, 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Un 14 de Nisán, en el año 33 aproximadamente de nuestra era, a las 3 de la tarde, un viernes, Jesús, el perfecto, el Cordero de Dios, ponía su vida en esa cruz para que nosotros, hermano, fuéramos redimidos de nuestros pecados y la Pascua quedara como una sombra de nuestra verdadera Pascua. ¿Qué más? Otro detalle. El cordero se tenía que comer de entre 10 a 20 personas, según Josefo, un historiador judío. Jesús y sus discípulos eran 13, justo un número exacto para comerse el cordero. El número variaba de entre 10 a 20, ¿por qué? Un detalle bien importante, Éxodo 12:4. ¿Por qué variaba? ¿Por qué no era un número exacto? Y esto hasta me pareció curioso. Y alguien se va a identificar aquí. Éxodo 12:4, ¿lo tiene? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomará uno según el número de las personas. Pero escuche este detalle, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, cuando una familia era pequeña y decían, no, es demasiada carne, se juntaban con otra familia para comer el cordero. Y me pareció aquí curioso que Dios pensara en los comelones. Sí. Él es el cordero. ¿Sí ve? Es como decir, ok, me lo voy a comer yo y lo voy a quitar, lo voy a abolir, para que ahora el cordero sea yo. Interesante. Ahora bien, vamos a entrar en nuestro último punto. ¿Qué tiene que ver? O sea, ok, ya, los judíos tuvieron la Pascua por 1500 años, los cristianos hemos tenido la cena por 2000 años. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue algo tremendo, sigue una cena, pero no del Señor, sino con el Señor. Acompáñame a Apocalipsis 19, 9 al 10. Apocalipsis 19, 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras verdaderas. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un día todos nosotros volveremos a celebrar la cena después de ser quitados de esta tierra, pero la vamos a celebrar directamente con Jesús. Cuando los judíos celebraban la Pascua, estaban recordando ¿qué cosa? La salida de Egipto. Él les dice a los judíos, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es este ritual vuestro? Decidles esto y esto y esto y esto. O sea, que le contaran todo, cómo en Egipto el Señor los liberó a través de la plaga de los primogénitos y se instituyó la Pascua. Cuando Jesús viene y instituye la cena del Señor, es un recordatorio que ¿qué? De su cruz, pero también de que Él viene pronto. Cuando nosotros tomamos la cena, estamos anunciando la venida del Señor. ¿Ok? Cuando nosotros, hermano, volvamos a estar con el Señor, en la cena del Señor, ya con Él directamente, Jesús se reunirá con nosotros y cuando cenemos con Él, va a ser un recordatorio de la cruz otra vez. El recordatorio de esa cruz nos estará diciendo que nosotros hoy estamos en su reino con Él. El día que nosotros estamos con Cristo, cenando con Él. Así que cada vez que nosotros como iglesia nos reunimos y tomamos el vino y tomamos, hermano, el pan, estamos anunciando ¿qué? La sangre de Jesús, estamos anunciando que Él viene pronto, pero también estamos anunciando que un día cenaremos con Él. Que un día cenaremos con Él. El domingo que viene vamos a tomar el pan y vamos a tomar el vino. Y cuando tú lo comas y lo bebas, tú estás anunciando, Señor, yo soy digno. Ahora, eso no es una presunción, ¿ok? Yo soy digno, no. Es una expresión de humillación, porque no eres dignificado por tus méritos, sino por su sangre. Los que seamos dignos, los que vamos a ser llamados para estar con Él. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, cuídense, que yo no creo que Dios quiera estar cenando allá con un montón de chismosos, de problemáticos, de hermano, gente envidiosa. Yo no creo que Dios quiera estar cenando allá con gente que sí entiendo que no es por obras, hermano, pero debemos vivir una vida de santificación. Yo sé que somos justificados por su sangre, yo sé que no somos perfectos, pero tiene que haber cambios, hermano. No podemos seguir siendo los mismos. Después de años y años y años en el Evangelio, no puedes seguir siendo igual. Tiene que haber cambios en ti. Si no hay cambios en ti, ¿para qué murió Cristo? Muy, muy interesante. Jesús lo dijo claramente. Jesús les dijo, yo no volveré a comer de este pan, ni volveré a tomar este vino hasta que esté en el reino de mi Padre. ¿Y con quién va a estar en el reino de su Padre? Con nosotros. No lo volveré a comer, dijo Jesús, no lo volveré a tomar. Y los discípulos, ¿pero por qué? Si el año que viene hay otra Pascua, Jesús, ¿por qué no lo vas a volver a comer y a tomar? Pues porque al otro día lo iban a crucificar y Jesús lo sabía. Y uno de vosotros, le dice, me va a entregar. La Biblia, hermano, cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a entregar, no hace mucho énfasis en el disgusto. En la Reina Valera no hace mucho énfasis en el disgusto que ese comentario causó. Pero en la original causa un disgusto tremendo. O sea, porque está diciendo algo muy grave. Está diciendo que uno de esos 12 que estuvieron 3 años y medio con él, que sanaron a los enfermos, que eran de confianza, que hermano oraban por los demás, que iban a predicar la palabra, que eran sus amigos, uno lo iba a traicionar. La expresión es grave. En el original dice que ellos empiezan, hermano, a preguntar, ¿pero por qué? No es posible esto, no lo entendemos. Y empezaron a decirle, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso serás tú? Porque hay gente que vive todos los días pisoteando la sangre del Señor. Y era Judas. Y el Señor le dijo a Judas, ve y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice que los discípulos pensaron que lo había mandado a darle dinero a los pobres. Pero si usted lee pasajes más adelante, los discípulos comenzaron a decir, ¿y quién será el mayor? El ego. ¿Quién será mayor ahora que no esté el maestro? Comenzó a surgir en ellos la competencia.
Lucas 12:18 dice: porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Gloria al Señor. Vamos a pasar a una última parte del mensaje. La venida de Cristo está cerca. Así titulé esta parte. Acompáñeme por favor a 1 Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18. ¿Lo tiene? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Dios le instituyó, hermano, a Israel 7 fiestas solemnes que ellos tenían que celebrar. Pero esas 7 fiestas eran resumidas en 3 grandes fiestas que se hacían en diferente mes. Una se celebraba el mes primero, otra el mes tercero y otra el mes séptimo. La primera fiesta consistía en 3 fiestas en realidad. Era la Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos. Pero era una sola fiesta, el primer mes, pero 3 fiestas. No se vaya a confundir, ¿ok? Porque es que en Éxodo dice, y estas son las 3 fiestas anuales que me han de celebrar. Y cuando tú empiezas a contarlas son 7. Y tú dices, ¿pero por qué? Es porque el Señor toma esas 7 y las hace 3 en una. Una el primer mes, otra el tercer mes y otra el séptimo mes. La primera, le repito, es la Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos. La segunda fiesta del tercer mes consistía en una fiesta única, la fiesta de las cosechas, o de las semanas, o de Pentecostés. Esto es otra cosa que confunde. Hay unas fiestas que tienen varios nombres. Por ejemplo, mire, esta fiesta tiene 3 nombres. Se le conoce como fiesta de las cosechas, fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, pero es la misma. Ok, la última fiesta, el mes séptimo, que consistía en otras 3 fiestas también. La fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, fíjese, es una. Yom Kippur o el día de la expiación es 2. Y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas fiestas tienen 2 nombres, cada una de ellas, pero en realidad son 3. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Para nosotros, hermano, la palabra fiesta en nuestro idioma significa balloons, significa, hermano, comer pastel, reírnos, bromear, comer mole. Para los cristianos, y para el incrédulo, pues echarse sus cervezas y sacar la pistola y quemar unos balazos. Eso significa fiesta. Para el judío, fiesta significa señal. Es como una señal para los judíos. Tiene que ver, hermano, con las señales del cielo y con el comportamiento de los astros. Como a través... Ahora, voy a aclarar algo aquí. No es que los astros tengan poder, ni es que los astros nos hablen, ¿ok? Los astros, para que usted lo entienda, son como las manecillas del reloj de Dios. Esos son los astros para Dios. Porque existe una ciencia que es mala, que es la astrología. La astrología es ver el comportamiento de los astros desde un punto de vista místico. A ver qué dicen los astros hoy. No, la astronomía es una ciencia exacta, que esa sí se dedica a estudiar el comportamiento de los astros. Esa es la que determina cuándo van a ser los eclipses, cómo va a estar el clima, etcétera. ¿Ok? Entonces, para un judío, cuando estaban hablando de fiestas, estas 7 fiestas, tienen que ver con 7 eventos. 7 cosas, o 3 cosas, poniéndolo así, de que esas 3 son resumidas, 7 resumidas en 3. ¿Ok? La primera fiesta la cumplió Jesús. La Pascua, Jesús cumplió la Pascua. Jesús se volvió el Cordero Pascual. Los panes sin levadura, Jesús vino y a través de su cruz a traer la santificación por medio de su sangre. Los primeros frutos, Jesús los cumplió el día que resucitó. Esas 3 fiestas ya fueron cumplidas. Porque Jesús se levantó de entre los muertos para ser el primogénito de entre los muertos. El primero que resucitó. Y eso nos enseña a nosotros que un día resucitaremos. Si ya morimos antes de que el Señor venga. Seremos resucitados y estaremos una vez más con el Señor. La cuarta fiesta, hermano, que es la fiesta de Pentecostés, se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino, la fiesta de las semanas.
El Espíritu Santo la cumplió al venir a instituir la iglesia. La iglesia nació a partir de allí. Y a partir de allí, hermano, la iglesia estamos esperando 3 fiestas más que se cumplan. 3 fiestas. En primer lugar, la fiesta de las trompetas o el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas es el aniversario del mundo para los judíos. Para los judíos, cada vez que celebran esta fiesta están anunciando un aniversario más de la creación del mundo. El calendario judío, por ejemplo, mientras que aquí es 2015, allá es 5775. Ese es el año allá. Ellos tienen otro calendario completamente diferente, porque ellos llevan la cuenta desde el día en que Dios creó a Adán y a Eva. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se va a cumplir esta fiesta? Esta fiesta se va a cumplir en cualquier momento, cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene, el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esta fiesta se cumplirá. ¿Qué dijimos que es fiesta? Señal. ¿Sí? Estamos viviendo ahorita ¿qué tiempo? Tiempos de señales, tiempos de lunas de sangre, tiempos, hermano, de eclipses en el cielo. Entonces, en cualquier momento la trompeta suena y se cumple esta cuarta fiesta. Y la iglesia es quitada. La fiesta que sigue, el Yom Kippur, o el día de la expiación, esta fiesta, acuérdese, hermano, que nació como producto de que Dios rescata a los judíos en los tiempos de Esther. Amán quiere destruirlos y ahí se instituye lo que era el Yom Kippur, el día que Dios los salvó de sus enemigos. Entonces, ¿qué representa en estos tiempos? En el tiempo de la tribulación, cuando los judíos sean perseguidos y se conviertan a Cristo. La conversión de los judíos al cristianismo para poder ser salvos, porque su Pascua no los puede salvar, sino la nueva Pascua, entonces es cuando esta fiesta se cumplirá. Para eso usted no estará acá, usted estará en el cielo con el Señor y esa fiesta se cumplirá aquí en la tierra. Y la séptima y última fiesta, hermano, que se va a cumplir, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se la mandó el Señor a los israelitas para que nunca olvidaran que por 40 años habitaron en tiendas en el desierto, que eran peregrinos, que eran extranjeros en el desierto, que estaban camino a la tierra prometida. Y esta fiesta se va a cumplir el día que judíos y gentiles rodemos al Cordero en el milenio y nos gocemos y nos alegremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Todos habitaremos alrededor de Jesús, del verdadero tabernáculo. ¿Se acuerda de la enseñanza hace 8 días? Del verdadero tabernáculo, del que se encarnó. Esa palabra encarnar en el original tiene que ver con tabernaculizar. Eso es lo que dice que Jesús se hizo. Cuando su deidad, la deidad de Dios que habitaba en él completamente 100%, se encarnó, se tabernaculizó, él se hizo hombre. Entonces nosotros, esta es la última fiesta que vamos a celebrar con el Señor y de allí, hermano, nosotros estaremos por la eternidad con el Señor. Siempre con Él. ¿Cómo será? Pues mire, esos son misterios, hermano. ¿Por qué? Porque la cuestión masa, tiempo, espacio es algo que en esta materia, en esta dimensión no lo entendemos. Hay gente que me dice, ¿qué existía antes de Dios? Pues Dios. Se dice que Dios es desde el principio, sí, pero ¿qué había antes de ese principio? Bueno, en esta dimensión, con este cuerpo mortal, esta carne ignorante en la cual habitamos, no lo podemos llegar a comprender. Si Albert Einstein llegó a usar el 15% del cerebro. Ahora, yo sé que la Biblia no se discierne por inteligencia del mundo, se discierne por el Espíritu de Dios. Pero hay cosas, hermano, que simplemente no están reservadas para nosotros el entenderlas hoy. Cuando Pablo fue al cielo y él volvió, él dijo que él oyó y vio cosas que no podía describirlas. De hecho, lea cuando él lo cuenta en 2 Corintios 12 y dice que son palabras inefables. O sea, no es que Pablo se pone a describir el cielo. Yo fui, miren, era así, me recibió fulano. No, más bien otra gente que se cree más que Pablo en estos días describen el cielo. Pablo nada más dice que él fue, pero él no se pone a dar detalles. ¿Por qué? Esa palabra inefable significa que no existen palabras en nuestro vocabulario ni en nuestro diccionario para describir algo que aquí no existe. O sea, él fue y vio algo que aquí no existe. Por lo tanto, en esta tierra no existe el vocabulario para describirlo. Acompáñame a nuestra última cita al día de hoy, por favor. Está en Juan 1:29.
Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, viendo cómo el Señor estaba dando a Jesús para que fuera el único Cordero que podía satisfacer las expectativas del Padre. Porque los corderos, 1500 años de corderos, ríos de sangre, infinidad, millones de sacrificios, no eran satisfactorios, eran temporales y eran sombra del verdadero, del que había de venir. Él ya vino, hermanos. Él ya vino. Y yo no sé si tú estás listo para que en este momento suene la trompeta. Pero si no estás listo, es tu deber. Cada día vivir, hermano, en ese temor del Señor, agradando a Dios. Cierra sus ojos un minuto.